Tenemos con nosotros al profesor Manuel Atienza, el tercero de nuestros invitados. El profesor Atienza es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante desde 1985. Antes había sido profesor en las universidades de Oviedo, Valencia, la Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares y Palma de Mallorca. Es director de la revista Doxa y del máster de argumentación jurídica que se imparte anualmente en la Universidad de Alicante. Adicionalmente, en su currículum registra que ha sido miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y la Junta Consultiva de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los redactores del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Tiene título de doctores honoris causa por diversas universidades y varias publicaciones, dentro de las cuales se destacan Tras la Justicia, una introducción al derecho y al razonamiento jurídico, Contribución a una teoría de la legislación, El sentido del derecho y muchos otros. Ustedes además tienen en la carpeta materiales que él nos ha indicado reproduzcamos para este curso. En estos 2 días que nos honra con su presencia, verá temas tanto de las concepciones formal, material y pragmática de argumentación, el proceso de argumentación en casos difíciles y el cómo analizar y evaluar argumentaciones. Antes de entregarle la palabra al profesor Atienza, profesor, le expreso nuestros más sinceros agradecimientos por haber aceptado nuestra invitación. Espero que dentro de lo breve de su estadía en Chile esta sea grata y lo dejo con sus alumnos. Bueno, en los últimos tiempos, diríamos en las décadas que van desde la Segunda Guerra Mundial para acá, se han producido una serie de cambios muy importantes en todos nuestros sistemas jurídicos, como ustedes saben muy bien. Yo creo que podríamos decir que fundamentalmente son estos dos y de signo más bien antagónico. Por un lado, lo que hemos tenido, claro, es el fenómeno de la globalización. En general, sí que me escuchan bien, ¿no? Sí. De la globalización y, por lo tanto, de la globalización jurídica. Esto realmente ha supuesto un cambio enorme de lo que quizás los juristas no sean del todo conscientes o no siempre conscientes, pero, por ejemplo, fíjense en el desajuste que supone el que sigamos pensando el derecho básicamente. En fin, me parece que la referencia para Chile valdrá lo mismo que para España o para otros países latinoamericanos. Quiero decirles que tendemos a ver el derecho fundamentalmente como el derecho estatal, cuando esto ya no es del todo así. No lo es en términos, como sabemos, económicos, políticos, pero tampoco en términos jurídicos. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen esto del control de convencionalidad, que verdaderamente supone un cambio bastante significativo, diríamos en términos teóricos, a la hora de plantearse cuál es la regla de reconocimiento, o sea, lo que fija las fuentes del derecho chileno. Bueno, pues entonces resulta que la Convención Europea de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte juega un papel muy importante, que es algo novedoso, o cada vez es más frecuente que los tribunales utilicen como fuentes con un valor más o menos vinculante, pero uno podría decir, pero son fuentes del derecho, en el sentido que son materiales pertinentes para el juez que, por ejemplo, tiene que motivar una determinada decisión. Entonces ya no son lo que antaño eran sencillamente las fuentes nacionales. O sea que nos encontramos con este fenómeno de la globalización que, como les digo, creo que cambia mucho la escena. Porque fíjense que las grandes teorías del derecho, por ejemplo, Kelsen, que ha sido un autor muy influyente en toda América Latina y también en la Europa Latina, claro, la idea de Kelsen claramente es de identificar el derecho con el derecho estatal y con el derecho penal, con la coacción en un sentido amplio. Hoy, como saben, en la globalización pues se habla del soft law, o sea, normas que no están respaldadas con una coacción, sino que su incumplimiento tiene diversos tipos de consecuencias
pero que no se parecen mucho a lo que clásicamente habíamos estudiado. A veces se dice también, porque quienes se ocupan del fenómeno de la globalización, sobre todo son científicos sociales, filósofos, economistas, etcétera, y tienden a ver el derecho sencillamente como una consecuencia de la globalización. Quiero decir, que al derecho le afecta la globalización como afecta a todas las instancias de la vida, ¿no?, de la organización social, etcétera. Pero casi nunca tienen en cuenta que el derecho, además de sufrir los efectos, es también causa de la globalización. No entenderíamos lo que ha ocurrido en nuestro mundo si no nos diéramos cuenta de cómo el derecho ha contribuido a este fenómeno de la globalización y a la instauración del neoliberalismo como ideología, diríamos, y pensamiento casi único, ¿verdad? Bueno, este es un fenómeno, el de la globalización, que distorsiona no solamente la concepción clásica del derecho, sino también la concepción más optimista que se suele tener del derecho en el Estado constitucional, claro, que es un derecho democrático, donde existe la obligación de motivar, etcétera, etcétera. Porque si se dan cuenta, en la esfera supranacional prácticamente no existe nada de esto. Y entonces, por ejemplo, los jueces nacionales se legitiman, como se suele decir, porque son los agentes que salvaguardan los derechos fundamentales de la gente. Sí, pero que se respeten o no los derechos fundamentales hoy en día en nuestro mundo, como sabemos, tiene muchísimo que ver con decisiones que no se toman en el nivel del Estado. Entonces, este es un fenómeno, insisto, que ha alterado mucho nuestros derechos y creo que podríamos decir en un sentido negativo, es decir, pone en peligro lo que suelen considerarse como los grandes valores del Estado constitucional. Un gran jurista de nuestro tiempo, Luigi Ferrajoli, suele decir, y yo creo que tiene razón, que el gran defecto, el gran problema de la globalización es la falta de regulación jurídica, la falta de un derecho público que regule todas estas transacciones internacionales y todo lo que ello lleva consigo. O sea, una laguna, diríamos, del derecho. Este es el principal déficit. Y que además, digamos, influye también en el nivel del derecho estatal, donde acostumbramos a fijar la mirada para hablar del derecho. Ahora, en el plano, diríamos, interno, en el plano nacional, el cambio que se ha producido, sin embargo, en general, diríamos, en el mundo y en particular en el nuestro, cuando digo el nuestro me refiero al mundo, a los países latinos, donde hoy en casi todos ellos pues rige el Estado constitucional más o menos avanzado y funcionando mejor o peor. Entonces ahí se ha producido dos fenómenos que están ligados entre sí, podemos identificar. Uno es la irrupción de la idea de los derechos humanos o de los derechos fundamentales, como queramos llamarle, y otro esto del giro argumentativo, que es de lo que yo quiero hablarles, el giro argumentativo. Fíjense que para alguien, diríamos relativamente joven, yo qué sé, de 50 para abajo, pues probablemente está acostumbrado a ver el derecho desde el prisma de los derechos fundamentales, desde la perspectiva de la Constitución, etcétera, etcétera. Pero esto es bastante novedoso. Por ejemplo, yo cuando era estudiante en España, a finales de los 60, comienzos de los 70, pues no había cursos de derechos humanos, casi nadie hablaba de derechos humanos. Quien hablaba de los derechos humanos era, de alguna forma, sospechoso de que no era un verdadero jurista. Era, diríamos, alguien que quería meter la política, ¿verdad?, dentro del derecho. Sin embargo, unas décadas después se ha alterado completamente. Ya saben que hay una obra famosa de Bobbio, de los años 70, en la que él habla de la età dei diritti. Quiere decir que la nuestra es la era de los derechos. Es decir, tiene tanta importancia esa idea de que la gente, los individuos, por el hecho sencillamente de ser individuos humanos, gozan
de ciertos derechos y libertades. Y Bobbio decía, bueno, esto empieza en el Renacimiento, pero significa invertir completamente lo que había sido la marcha del pensamiento jurídico y político hasta entonces. O sea, él dice, en lugar de ver el derecho y el fenómeno del poder, de arriba abajo, los derechos humanos, los derechos individuales, significa verlo de abajo arriba. En lugar del deber aparece el concepto de derecho, etcétera, etcétera. Y esto, como digo, ha transformado mucho la visión del derecho en un sentido, naturalmente yo creo, positivo. Y fíjense cómo cuando se habla de la legitimación del Poder Judicial, se suele decir que su legitimación no es de origen, porque, en fin, salvo casos muy excepcionales, normalmente no son elegidos democráticamente. En ese sentido, de los tres poderes es el que estaría más alejado, ¿verdad?, de la democracia. Pero se dice, y su legitimación le viene del ejercicio de ese poder que debe estar encaminado a la protección de los derechos fundamentales. Y para lograr esto, o para tener la seguridad de que efectivamente se logra eso, es, por lo que aparece, entre otras cosas, la exigencia de motivar las decisiones. Y motivar las decisiones quiere decir justificar, dar argumentos. O sea, que ha cambiado también la concepción del poder, ¿no? El juez no es sencillamente alguien al que se otorga la facultad de tomar decisiones que son vinculantes para la gente, sino que eso tiene que hacerlo en el modelo del Estado constitucional de una cierta manera, dando razones, argumentando, motivando. O sea que ya se ve la conexión de esto con el giro argumentativo del derecho. Lo mismo diría, si yo me pongo a pensar en lo que fueron también mis estudios en la Facultad de Derecho en España, en Oviedo, yo estudié al norte, en Asturias, pues creo que nunca, prácticamente nunca oí hablar de argumentación jurídica, de que hubiese algo así como una teoría de la argumentación jurídica. Por ahí algún que otro profesor, yo diría muy pocos, tenían la idea de que los estudiantes deberían aprender a razonar jurídicamente, pero no era esa para nada el punto central, ni la manera de entender la enseñanza del derecho, ni lo que se suponía que era formar a un jurista. Más bien, como sabemos, entre nosotros, pues el derecho ha sido considerado como una cuestión libresca, memorística, formalista. Saber derecho era sencillamente saber los contenidos de las normas vigentes. Y entonces esto que ahora se llama el giro argumentativo del derecho, pues significa un cambio importante, ¿verdad? Significa que en lugar de pensar el derecho sencillamente como un cuerpo de normas, la imagen de la pirámide kelseniana, ¿no? Y hay muchas otras que aproximadamente van por el mismo lado. El derecho es un conjunto de enunciados normativos organizados sistemáticamente que de vez en cuando pues surgen contradicciones, lagunas que hay que resolver, algo así. La idea del enfoque argumentativo del derecho cambia las cosas. Naturalmente no va a negarse que el derecho consista en normas, por supuesto que consiste en normas, pero diríamos, si usáramos así como una metáfora, ¿verdad?, de la informática, las normas es algo así como el banco de datos, pero necesitamos también el motor de inferencia para ponerlo a funcionar, para manejar esto que sería algo así como el material en bruto del derecho. Pero el derecho es una actividad con la que, a través de la resolución de los problemas jurídicos, se trata de lograr ciertos fines y ciertos valores. Y la manera de hacerlo, y sobre todo en el contexto de un derecho presidido por la idea de los derechos humanos, será el dar razón de cada una de las decisiones, o sea, argumentar. Por eso entonces argumentar está en el núcleo de lo que tendría que ser la formación de un jurista. Digamos, un jurista formado no es alguien que conoce las normas. Diríamos, en detalle, como sabemos, nadie las conoce, ¿verdad? O sea, ni siquiera los especialistas en ningún lado. Los especialistas en un sector del derecho no conocen todas las normas porque es imposible, toda la jurisprudencia, etcétera, etcétera.
El que sabe derecho es el que conoce, eso sí, claro, los principios fundamentales de la regulación, pero sobre todo el que a partir de ahí es capaz de resolver los problemas jurídicos y de resolverlos argumentativamente. Entonces este es el giro que se habría producido, pero este es un giro que es mucho más notorio en países como los nuestros, quiero decir, en países del mundo latino, que por ejemplo en países anglosajones. Entonces esto tiene que ver con el texto que vamos a discutir luego de Holmes, el voto ese disidente de Holmes. En la cultura anglosajona, particularmente en la de Estados Unidos, se podría decir que la manera de entender el derecho tradicionalmente ha sido más bien la manera esta argumentativa. Bueno, en todos los sitios ha ocurrido que, por ejemplo, que con la introducción de la informática, pues entonces el ser capaz de retener memorísticamente precedentes, normas o lo que fuera, cada vez es menos importante porque uno puede lograrlo por medios artificiales. Pero fíjense, siempre, incluso con la visión que uno tiene a través del cine, etcétera, etcétera, la idea del jurista, del gran abogado, etcétera, es el que maneja de manera habilidosa estos materiales y consigue resolver argumentativamente los problemas. También eso tiene que ver, por ejemplo, que en un sistema de jurados, donde la oralidad juega un papel de particular importancia, pues hay elementos, ¿verdad?, también de ese tipo de argumentación que son más importantes. Entre nosotros no ha sido así. O sea, nuestra tradición es una tradición de cultura muy formalista. Y entonces yo creo que por eso es por lo que del giro argumentativo del derecho se habla sobre todo en el mundo latino. O sea, se habla en España, se habla en Italia, se habla en países latinoamericanos. Porque eso es algo así como una ruptura con esa tradición formalista. Y, en fin, tendría muchas consecuencias desde, como ahora les decía, la pura concepción del derecho, la manera de entender la jurisdicción, la manera de entender la enseñanza del derecho, etc. Bueno, ¿en qué consiste? Ya un poco más pormenorizado, entonces, este giro argumentativo del derecho que va de la mano de que vivamos en la era de los derechos y movimiento, como les decía también, que yo creo que desde un punto de vista político, ideológico, pues es más bien antitético de lo que está significando la globalización. Claro, por otro lado, cualquiera que sea realista se da cuenta que la globalización es un fenómeno que ha llegado para quedarse. Por lo tanto, de lo que se trata es de ver cómo podemos evitar los aspectos más negativos. Y como les digo también aquí, yo creo que el derecho ha de jugar un papel muy fundamental, que eso es una de las cosas que los científicos sociales, los filósofos generalmente no tienen en cuenta. Yo creo que ahí tenemos un buen problema. La cultura jurídica es una cultura que, diríamos, no tiene mucho prestigio teórico. O sea, que la idea que tiene un filósofo, un sociólogo, etcétera, etcétera, del derecho es más bien negativa. Nos ven, yo creo, generalmente a los juristas como gente con poder, por supuesto, ante un juez, ante un fiscal, más bien sienten miedo y los ven como gente poderosa, diríamos, en la sociedad, pero no como gente que desde el punto de vista teórico pertenezcan a un gremio, diríamos, importante. Yo creo que eso es una de las cosas que convendría cambiar, y no solamente cambiar, diríamos, porque, bueno, si somos juristas, tratemos de que aumente nuestro prestigio social, yo diría. No, casi cambiémoslo por ellos, por su bien, porque yo creo que ni un filósofo, ni un economista, ni un sociólogo van a ser capaces de entender bien lo que pretenden entender la sociedad, un sector de la sociedad, si desconocen los aspectos jurídicos. Y de nuevo, el caso de la globalización yo creo que es bien importante no darse cuenta de cómo el derecho no es un simple efecto, o sea, lo que ha ocurrido en el derecho, sino que también es causa. Pero claro, uno diría también, seguramente habría que hacer una autocrítica
que los juristas somos un tanto culpables de que nos vean de esta manera. Es decir, que lo del formalismo pues, es algo que efectivamente obedece a la realidad y que habría pues, algunos cambios importantes que introducir para lograr esto, ¿no? Bueno, lo del giro argumentativo del derecho. Quiere decir, la importancia de la argumentación en el derecho. Cualquiera diría, pues es una cosa obvia, ¿cómo no va a ser importante? Siempre ha sido importante. Pero, sin embargo, en los últimos tiempos lo está haciendo más, o se le está reconociendo un papel superior. Cuando se habla de la teoría de la argumentación jurídica de nuestros tiempos, se suele distinguir dos momentos distintos de desarrollo en el siglo XX. Uno es en los años 50 y otro a finales de los 70. El año 78 es un año, digamos, emblemático, porque ahí se publicaron algunas obras realmente muy significativas. En los años 50, lo que surgió, o sea, algo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, un movimiento que, aunque con nombres distintos, sin embargo, coincidía mucho en cuanto a sus propósitos, y que tuvo lugar en los grandes centros de cultura, la cultura occidental. Por ejemplo, en Alemania, con un autor que se llamó Fiebig, ya recuerdan todos eso de la tópica. Entonces, Fiebig lo que vino a decir, es un libro del 53, y básicamente es un libro de tipo histórico, no construye algo así como una teoría, pero tiene algunas intuiciones, digamos, interesantes. Y fundamentalmente su idea es esta, ¿no? Que el jurista, pensaba él, venía manejando para resolver los problemas de interpretación, etcétera, el método lógico deductivo. Y eso, en su opinión, era equivocado. Entonces tendría que cambiar y, en lugar de ese método, utilizar lo de la tópica, que no es una expresión que él hubiese inventado, sino que pertenece también a la tradición. Tópica, son los lugares comunes, los principios, los apotegmas jurídicos. ¿Por dónde iba Fiebig? ¿Cuál es la idea central? Pues la idea central es esta, que los juristas, cuando tienen que argumentar para resolver un problema, decía él, normalmente no tienen que resolver la cuestión de cómo pasar de unas premisas a una conclusión, que ese es el problema, digamos, de la lógica deductiva, ¿no? ¿Cuáles son los esquemas que nos permiten dar el paso? Los del silogismo subsuntivo. Para ver, pues el silogismo subsuntivo es una cosa que un niño de 7 años podría hacer, ¿no? Es una cosa muy simple, es una cosa absolutamente banal. Y entonces él viene a decir, no, el problema no está ahí. El problema está en poner las premisas. ¿Cuáles son las premisas normativas? Sobre todo él estaba pensando en las normativas, de las que arrancar. Entonces esa es la tradición de la tópica. En el fondo, el inventor también, o el primer teorizador, que es Aristóteles, él construye la tópica precisamente para dar cuenta de las discusiones que tenían lugar en Atenas. Era un juego que solían ellos practicar, en donde, por ejemplo, ¿no? en el ágora, pues uno defendía una determinada tesis y había otro encargado de tratar de criticarle, o sea, de que no pudiese defender la tesis, un protagonista, diríamos, y un antagonista. Y entonces, claro, él se daba cuenta de que para que fuese posible esa dialéctica, esa discusión, se necesitaba tener puntos en común. Había que ver de dónde puedes tú arrancar, que es la experiencia que cualquiera tiene cuando se pone a discutir con otro. Es decir, hay que encontrar puntos de acuerdo para, a partir de ahí ya, ¿verdad?, que se desenvuelva la argumentación. Pues esta es un poco la idea de Fiebig, lo de la tópica. Entonces, lo importante no es tanto ver, que el jurista sepa cómo pasar de las premisas a la conclusión, sino cuáles pueden ser sus premisas. Y Perelman, que era un belga, pero digamos en la cultura francesa, pues en lugar de tópica habló de retórica, de nueva retórica. Pero la idea también es muy parecida, y también la retórica es una tradición de estudio de los argumentos que no es la de la lógica,
sino que está basada en la idea de la persuasión. ¿Cómo hacer para persuadir a alguien? Y entonces también él pensaba que en lugar de la lógica deductiva, los juristas y también la gente que se ocupaba de problemas de moral, de política, etcétera, etcétera, tendrían que volver su mirada hacia esa tradición de la retórica. ¿Cómo hacer? O sea, la técnica, cómo lograr persuadir a otro. Bastante obvio, ¿no? Que lo que tiene que hacer un abogado en relación con el jurado, en relación con un tribunal, pues es eso. ¿De qué manera arreglárselas, verdad?, para lograr el propósito de la persuasión. Y eso no es exactamente lo mismo que la lógica, porque uno puede lograr persuadir con malas artes lógicas, cometiendo, diríamos, falacias, engaños. Bueno, esa era la idea. Y luego hubo otro autor que se llamó Toulmin. Todos estos, claro, ya están fallecidos, ¿no? Toulmin en el mundo anglosajón, que entonces también él lo llamó de otra manera, pero en el fondo él volvía a la dialéctica tradicional. Entonces ahora una palabra. ¿Esto de Toulmin saben de qué va? ¿Lo han visto alguna vez o no? Toulmin, no. Digo, porque si no, me paro un momento, porque creo que merece la pena, porque el esquema de Toulmin es muy ilustrativo y permite entender mucho. Si no lo han visto, me paro a explicarles Toulmin. Por caso, no distingo las letras. Bueno, sí. Iba a decirle, si no pero a lo mejor se las puede imaginar. No, sí, pero lo va a entender, porque esto de... Voy a explicarles entonces Toulmin, porque me parece que es el más interesante. Toulmin, ¿pero lo han visto o no? Me paro un momento y les explico lo otro. La idea de Toulmin, sí, no se necesita mucho. Pasa que lo de el garabatear ahí en la pizarra ayuda a pensar. La idea de Toulmin es lo siguiente. Él dice, para entender los argumentos, pensaba, en los cursos de lógica, su libro básico es del año 57, de lo que se está partiendo como ejemplo son de los argumentos que aparecen en la matemática, básicamente, decía él, en la geometría. Y esto significa una distorsión, dice, porque lo que nos interesaría de verdad es entender cómo se argumenta en el contexto, dice él, de la economía, de los negocios, de la moral, del arte y del derecho. Incluso él no era jurista, pero de alguna forma él entendía, como muchos otros de estos teóricos de la argumentación, que el lugar donde se argumenta por antonomasia, o sea, el modelo de argumentación para el resto de las esferas, es el derecho. Y eso él lo llama empresas racionales. O sea, digamos que en la sociedad, ¿no?, hay como diversos tipos de actividades organizadas en donde, para conseguir sus propósitos, se necesita argumentar. Y entonces él viene a decir, ahí es donde tenemos que centrarnos para construir una teoría de la argumentación. Si lo vemos así, entonces lo que importa no es tanto la perspectiva lógica, lo de las premisas y la conclusión, porque eso es como una perspectiva, diríamos, congelada, cuando dice la lógica. Si uno piensa, por ejemplo, en una sentencia, en la motivación de una sentencia, bueno, eso es el resultado, el texto que uno tiene ahí. Puedes estudiar desde el punto de vista lógico, te das cuenta de los argumentos que se han utilizado, etcétera, etcétera. Pero claro, hay otra cosa, que es la argumentación que tuvo lugar en la actividad, por ejemplo, de los miembros del tribunal, donde habrá habido, por ejemplo, un ponente que propuso una determinada solución con ciertos argumentos, se discutió, algunos se los aceptaron, otros no. O sea, es ver la argumentación como una interacción. Y esa interacción tiene lugar entre dos o más, pero hay como dos partes en la argumentación. Uno es un proponente, lo llama, y otro es oponente. Esto es lo de los juegos dialécticos de la Edad Media, ¿no? El enfrentamiento, diríamos, de tesis, proponente y oponente.
Y entonces, el modelo de Toulmin de argumentación, es decir, el esquema que él sugiere para entender y poder analizar los argumentos. Vamos a poner, él no ponía este ejemplo, es un ejemplo jurídico, además de un ejemplo famoso de este Ronald Dworkin. Vamos a ver lo que significa. Cuando se argumenta, uno puede decir, se empieza por el final. Desde el punto de vista lógico, se empieza por el final, se empieza por la conclusión. Por ejemplo, hay alguien que está discutiendo un problema jurídico y alguien sostiene, y esto lo llamaba Toulmin una pretensión, un claim, una pretensión. Alguien sostiene, por ejemplo, que X, imaginemos que es mi cliente, lo dice un abogado, X tiene derecho a recibir la herencia de, ustedes dicen Y, nosotros decimos Y, pero hay que acostumbrarse a decir Y, ¿no? Es lo que ha dicho la Academia de la Lengua. Ustedes dicen Y en vez de Y. Ah, no, dicen Y. Ah, dicen Y. Pues en el resto de los lugares dicen Y, creo. Pues Y. Tiene derecho a recibir la herencia de Y. Esto ha dicho el proponente. La otra parte, por eso digo, es una manera dialéctica, interactiva, ¿no?, de entender la argumentación. La otra parte puede ser que diga, pues sí, tiene razón. Y si dice, tiene razón, quiere decir, pues no hace falta argumentar. Ya está, hemos llegado a un acuerdo, se acabó. Pero es posible que diga, bueno, ¿por qué dices eso? ¿Cuáles son tus argumentos? Y entonces eso quiere decir que el proponente, así era un poco como lo dibujaba Toulmin, que el proponente tiene que dar una serie de razones, diríamos, concretas, a las que él llamaba ground, como bases, fundamentos de lo que dice. Y puede ser una, puede ser varias. Por ejemplo, aquí, pues podría ser uno de esas razones es es decir, el causante puede ser Y ha fallecido, ¿verdad? El otro le puede todavía cuestionar, ¿por qué dices eso? Pues le presenta, diríamos, el certificado correspondiente y llegan al final, de acuerdo, Y ha fallecido. Y otro de estos argumentos es que el X, que pretende acceder a la herencia, es descendiente de Y, el único, por ejemplo, el nieto. De nuevo, puede haber cuestiones de prueba para que efectivamente quede bien consignado que lo sea. En ese momento, entonces, el oponente le dirá, bien, concuerdo contigo en esto, pero todavía eso no es suficiente para que yo vaya a aceptar tu pretensión. Quiere decirse que el proponente tiene que dar ahora una razón de otro tipo. Una razón, diríamos, más general, de carácter más general. Fíjense que el esquema que pone Toulmin es muy pregnante y muy simple, por eso yo creo que ayuda a entender mucho de la argumentación, ¿no? Es una razón que él llamaba, Warren, diríamos, una garantía. Una razón de tipo general, pero fíjense, la flecha indica, ¿no?, que da fuerza para poder pasar de aquí a aquí. Es lo que el otro le está pidiendo. Una razón para poder pasar de esto que ya te ha aceptado a esto otro. Y el proponente entonces le puede decir, pues mira, que hay una norma del Código Civil, por ejemplo, que se aplicase al caso, que dice que cuando alguien fallece y deja como único descendiente a un nieto, pues este es el que tiene derecho a acceder a la herencia. Y a esto lo llama garantía. Y fíjense también que es una razón de un porte algo distinto de estas otras, ¿eh? Funcionalmente juega un papel diferente. De nuevo, es posible que el otro se conforme, que bueno, de acuerdo, tiene razón, por lo tanto, este tiene derecho a recibir la herencia. Imaginemos que es un pleito y que resulta que hay algunos otros por ahí, o el Estado, que quiere quedarse con la herencia. Pero es posible que el oponente todavía diga, bueno, pero ¿por qué sostienes esto? ¿Por qué dices tú que efectivamente cuando alguien fallece sin dejar testamento, entonces le está pidiendo otro tipo de razón al que Toulmin llamó backing, nosotros diríamos respaldo? Y entonces en este caso el respaldo podría ser decir, mira, esa es una norma del Código Civil que está en vigor
Y si va más para allá todavía, pues habría el último respaldo, sería algo así como lo que Hart llamaba la barrera de reconocimiento, ¿no? Las fuentes últimas, los criterios últimos del ordenamiento jurídico. Entonces, este es un... Si piensan un poquito, se dan cuenta que es como lo mismo que el famoso silogismo subsuntivo, pero visto de otra manera. Visto de otra manera. Visto de una manera dinámica. Y entonces esto es un esquema, yo creo, simple, pero que nos permite entender mucho. Imaginemos, si lo trasladamos al caso de la argumentación en materia de prueba. Por ejemplo, cuando uno dice, se da como acreditado tal hecho, que fulano de tal fue el autor de la muerte, de las lesiones, de lo que fuera. ¿Por qué? Pues entonces diríamos, todas las pruebas, los indicios que serían aquí. Necesitamos un enunciado general, que es lo que en nuestra tradición se llama las máximas de experiencia, que juegan precisamente este papel, ¿verdad? Y todavía lo del respaldo último, pues, ¿por qué la máxima de experiencia? Es decir, bueno, si es una ley científica, entonces podemos estar muy seguros, pero como sabemos, muchas veces no, ¿verdad? Y a la hora de examinar, de entender y de examinar, y de ver hasta qué punto la argumentación, ahora en materia de hechos, el ejemplo que les he puesto, es más o menos sólida, pues esto nos da un buen esquema, ¿verdad? Para ver si efectivamente cada uno de esos elementos funciona. Esto es lo que Toulmin llamaba el esquema simple, pero todavía lo complicaba un poco, y fíjense que esta pequeña complicación es, yo creo, extraordinariamente importante para entender un aspecto crucial de la argumentación jurídica. ¿Qué es esto? Claro, cuando nosotros hablamos de la argumentación en el derecho, las cosas son distintas de cuando se habla en la argumentación por parte de los lógicos, de la lógica deductiva, de lo de la matemática, etcétera, etcétera. Porque, claro, un argumento deductivo, esto ya lo han tenido, ¿verdad?, un curso explicándole lo que quiere decir, que si las premisas son verdaderas, entonces necesariamente será verdadero también la conclusión. O en fin, se puede pasar a la conclusión, porque está ese problema de las normas, si tienen o no valor de verdad. Necesariamente. Pero claro, uno diría, en el derecho no siempre argumentamos así, y en la vida cotidiana, o sea, en el derecho, y en los negocios, y en el arte, y en la ética, no siempre argumentamos así. Muchas veces, cuando construimos un argumento, lo que estamos diciendo es, esta razón que te estoy dando tiene cierto peso en favor de lo que yo quiero sostener, de la tesis que quiero sostener, pero no tiene tanto peso como para poder decir que si es verdadera, entonces necesariamente tendrá que serlo también la conclusión. ¿De acuerdo? O sea que nuestros argumentos no son deductivos o no son siempre deductivos. Más bien en el derecho, o sea, si uno examina una sentencia, se encuentra con muchos tipos de argumentos y con intensidades distintas también. Entonces, para ello, introducía Toulmin aquí otro elemento, llamó cualificador, para ver cuál es la fuerza. O sea, que todo esto da fuerza en favor de decir, este tiene derecho a la herencia, y la fuerza puede ser máxima, y entonces decíamos que el argumento es deductivo, o menos que máxima, y entonces diríamos que el argumento es inductivo en el sentido amplio de inducción, ¿de acuerdo? Pero todavía hay algo más. Hay otro elemento que Toulmin llamaba condición de refutación, o rebuta, condición de refutación, y que hoy se suele llamar derrotabilidad o revisabilidad de los argumentos. Fíjense lo que quiere decir. Que todo esto vale, todo el argumento vale, a no ser que haya algo que lo refute. ¿Y qué puede ser algo que lo refute? Pues puede ser la circunstancia, estoy tomando más o menos el ejemplo ese famoso del Riggs versus Palmer de Dworkin, la circunstancia de que el nieto que quería acceder a la herencia del abuelo había sido su asesino.
y en el derecho norteamericano de la época, esto fue un caso muy famoso de finales del 19, resulta que no tenían, como existen nuestros códigos civiles, como causa de desheredación, efectivamente, los maltratos y, naturalmente, el dar muerte, ¿no?, al causante. Pero ahí no existía. Y entonces eso dio lugar... ¿Esto lo saben, esto del caso del Ries versus Palmer? Sí, entonces no hace falta que entre en detalle. Entonces esto es lo que Dworkin introdujo en algún momento para decir, pues esto es la prueba, que para entender el derecho tenemos que introducir también principios morales. O sea, algo que es derecho por razón de su cualidad moral. Pero lo que a mí me interesa, si eso lo proyectamos en el esquema de Toulmin, entonces, en una argumentación compleja en el derecho, tendríamos que ver todos estos elementos. Entonces, la idea de Toulmin es que no es la lógica deductiva, lo que ha de servirle al jurista o el que se ocupa de argumentos que tiene que ver con las empresas racionales, sino este modelo suyo, que ahora suele llamarse la lógica informal, que es una palabra que no es muy clara, porque no es que no haya forma en los argumentos, hay una forma. Lo de informal quiere decir que no es la lógica clásica, que se llama lógica formal, y que hace abstracción de los contenidos. ¿Les parece que lo de Toulmin sí que tiene interés? Es interesante. Bueno, pues eso, y ahora volvemos. ¿Pero alguien quiere hacer algún comentario sobre esto? No, esperamos al final. ¿Esperamos al final? ¿Sí? ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta? No. ¿Se aburren? No. Porque si se aburren, lo de las preguntas sirve también un poco, ¿verdad? Como de distracción. Bien. Regreso al esquema que estaba usando. Y era que esto de la argumentación jurídica en el siglo XX había tenido dos momentos de desarrollo. Uno en los años 50, y decíamos en cada uno de los grandes ámbitos culturales, pues bueno, hay un autor, diríamos, hay una tendencia que en realidad van por caminos no exactamente idénticos, pero parecidos. Y en el mundo de lengua española tenemos dos autores interesantes de esa época, uno incluso de una época anterior, que son Recasens Sitges, que fue un español que luego se exilió en México, que entonces él habló de una lógica de lo razonable. Bueno, esto se lo imagina, que ponga aquí razonable, ¿no? Pero da igual, ¿qué más da? Razonable. Razonable, quiere decir que en lugar de la razón lógica, deductiva, en sentido estricto, él apela a eso de lo razonable. Y luego voy a hablar un poquito de otro autor uruguayo, que yo diría que es uno de mis favoritos, que fue Vaz Ferreira. Este Vaz Ferreira habló de una lógica viva. Lógica viva. Estamos en lo de los precursores, lógica viva. Lo de Recasens Sitges. Lo que venía a decir Recasens Sitges es, de nuevo, muy parecido a lo de los otros, incluso lo dijo antes, que el método de la lógica le servía al teórico del derecho a la hora de construir sus conceptos. Ahí sí, ahí la lógica, diríamos, se aplicaba para construir el concepto de norma, de sanción, etcétera, etcétera. Pero no le servía, al contrario, que le llevaba a equivocarse, a tomar malas decisiones, la lógica, si siguiera el método de la lógica, en relación con problemas de interpretación, por lo tanto de argumentación, de lo que estamos tratando. El ejemplo que ponía varios ejemplos, Recasens Sitges. Uno quizás es el más simple, pero puede ayudarnos a entender mejor el punto. Él tomaba un caso parece ser que había ocurrido, que algún autor también importante de la época había utilizado alguna vez.
de una estación de ferrocarriles en Centro Europa, donde había un letrero que reflejaba una norma del reglamento de ferrocarriles que prohibía que se pudiera ingresar a un andén acompañado de perros. Esa era la prohibición. Prohibido que entren los perros al andén de los pasajeros. Y un buen día parece que se presentó un aldeano del lugar con un oso y pretendió entrar. El que estaba a cargo de esto le dijo, no puede usted entrar. Y él debía ser uno de estos, nosotros en España quizás diríamos un campesino gallego, ¿no? Estos son particularmente, diríamos, inteligentes en realidad, ¿no? Le dijo, pero ¿cómo no? Dice, aquí lo que está diciendo es que prohibido entrar los perros. Mire bien, este no es un perro, este es un oso. Por lo tanto, tengo que poder entrar. Entonces, la idea de Recasens-Sitges es la siguiente. Dice, bueno, si un jurista tratase de resolver este simple problema interpretativo, de acuerdo con la lógica, o sea, si dijera, mi método es la lógica, la voy a aplicar para resolver este caso. Entonces, según Recasens-Sitges, tendría que decir, pues este señor puede entrar con el oso porque la prohibición era para los perros. Y luego añadía él, pero si el jurista, en lugar de estar informado en la lógica matemática, esta, formal, siguiera lo que yo propongo, que a su vez lo tomaba de su maestro Ortega y Gasset, la lógica de lo razonable, entonces no razonaría así, razonaría de una manera distinta, de la buena manera. Diría, ¿por qué en el reglamento de ferrocarril se establece la prohibición para los perros? ¿Por qué? Yo diría, bueno, porque se quería evitar molestias a los pasajeros que estuviesen en el andén. ¿Y por qué se dijo solamente los perros? Porque normalmente lo que había ocurrido, o sea, la causa de que se estableciese la prohibición es que de vez en cuando aparecía gente con los perros y que molestaban. Y a nadie se le había ocurrido que alguna vez surgiese esa circunstancia. Entonces decía Recasens-Sitges, si en lugar de la racionalidad lógica formal uno operase con la razonabilidad, pues resolvería de esta manera el asunto. Y entonces diría, no, hay que interpretarlo teniendo en cuenta cuál es el propósito subyacente a la norma. Por lo tanto, el del oso se queda fuera también. ¿De acuerdo? Tenía razón Recasens-Sitges. En la solución sí, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿pero tenía razón al decir que la lógica lleva al error? O sea, que la solución esa es la razonable, todos diríamos que sí. No sé si todos diríamos que sí. Porque cuando los jueces toman decisiones formalistas, no podríamos decir que de alguna manera lo que están haciendo es, claro, casos que no son, digamos, tan obvios, si se quiere, tan simples como lo del perro, pero el juez formalista, el jurista formalista, no podríamos decir que lo que hace en este caso es actuar, como Recasens dice, que actuaría un jurista imbuido únicamente con el método de la lógica. ¿Qué les parece? ¿Sería eso la idea del formalismo? Algo de eso debe haber, ¿no? Como dice, bueno, la interpretación literal, no me voy a ver cuál es el sentido de fondo, lo que quiso el autor de la norma, etcétera, etcétera. Digamos, cierro los ojos a las consecuencias positivas o negativas que se pudieran producir y me limito a decir, esto es lo que dice el texto, lo aplico y está. Sí se podría decir, ¿no? Más o menos este es el defecto del formalismo. Este es un caso trivial, pero los hay muchos casos formalistas, ¿o no? Sí que lo sabría, ¿no? Y entonces la culpa de que los jueces sean formalistas y los jueces deben ser formalistas, no. ¿O sí? Esto lo dejamos para la siguiente sesión. Pero como anticipación. Pero la pregunta que les quiero hacer, según Recasens, la culpa de que el jurista, ante este caso tan sencillo, fíjense que es interesante, porque es una especie como de argumento a fortiori, con mayor razón, o sea,
Si en un caso tan simple como este, seguir la lógica, el método de la lógica, nos imposibilita encontrar una solución aceptable, ¿qué no vamos a decir de los casos más complejos? Así es como lo presenta Recasens. Pero insisto, tiene razón Recasens-Sitges, sería la lógica la culpable de que el jurista desbarrara, no llegase a la conclusión a la que debería llegar. ¿Qué les parece? Tiene razón y por eso su propuesta, el mal uso, efectivamente. O sea que no tiene razón. Y entonces, ¿dónde está lo del mal uso? ¿Por qué no tiene razón Recasens-Sitges? O sea, podríamos decir, la lógica es inocente. No es culpa del jurista, es culpa de un jurista que hace mal. No, pero no nos centremos en el jurista, centrémonos en la lógica. Es decir, la culpa es si el jurista pensara, aceptara que lo que él tiene que hacer para resolver los problemas de interpretación es aplicar la lógica, entonces llegaría a conclusiones inadecuadas. ¿Tiene razón Recasens al decir eso? No la tiene. ¿Pero por qué no la tiene? ¿Por qué tendríamos que absorber a la lógica del pecado que quiere atribuirle este Recasens-Sitges? ¿Qué les parece? Porque la lógica empleada en cualquiera de las dos soluciones está bien aplicada. Cualquiera de las dos soluciones a lo que yo pueda llegar, tanto de permitir al oso como de prohibir al oso, la lógica está deductiva, correctamente aplicada. Pero entonces si la lógica vale para todo, no vale para nada. Porque es decir, si la lógica sirve tanto para defender una solución como la opuesta, la contraria, entonces diríamos, pues no nos sirve. Pero va por ahí la respuesta. ¿Es necesario agregar otros elementos? Estoy haciendo trampa, pero es para tratar de ver dónde está el asunto. Estoy haciendo trampa en la discusión, nada más. Exacto. Pero al final muestro mis cartas para que la trampa quede clara. Los componentes que son. La lógica que dice. Ya han tenido, ¿no? Unas cuantas horas sobre la lógica, ¿no? La lógica, ¿qué le ofrece al jurista? Al jurista a cualquiera que tenga que razonar. Una herramienta, un esquema. ¿Y qué más? Pero es un esquema que le lleva, diríamos, al suicidio profesional. No, ¿por qué no? O sea, tiene razón Recasens-Sitges. Recasens-Sitges, si formalizásemos el argumento tal y como él parece verlo, ¿no? El argumento lógico en este caso sería así, fíjense. Si algo es un perro, o sea, un modus ponens, ¿no? Si algo es un perro, entonces está prohibido entrar. El modus ponens, o sea, lo del silogismo judicial diría esto es un perro, por lo tanto está prohibido. Ahí no hay cuestión. Pero lo que pasa es que ahora esto no es un perro, sino que es un oso. Entonces, es decir, un oso no es un perro, o sea, es la negación del antecedente. Y entonces dice, un oso no es un perro, Y de ahí deduce Recasens, por lo tanto, no está prohibido ingresar, y no está prohibido ingresar quiere decir que está permitido ingresar, ¿no? Es lo mismo, está permitido ingresar. Pongámoslo un poco más claro, pero esto ya supongo que lo habrán visto, ¿verdad? Sí. O sea que el esquema es, si uno tiene, si P, entonces Q. No P, es decir, no P, o sea que es el esquema lógico, por lo tanto, no Q. Así es como argumenta Recasens, o como piensa Recasens que argumentaría el jurista que sigue el método lógico. Y por ahí dice, claro, lleva a una conclusión equivocada. ¿Y dónde está el error de Recasens-Sitges? Pues ya anticipo, es un error. Ya lo han visto, ¿no? ¿Cuál es el error de Recasens-Sitges? ¿No han visto esto? Con Pierluigi seguramente lo hayan visto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el error? Pues el error es que comete una falacia, que el buen Recasens-Sitges realmente debía saber muy poco de lógica.
¿no? Porque resulta que en la lógica deductiva, efectivamente, el modus ponens es un esquema válido. Si P, entonces Q. P, por lo tanto Q. Un esquema válido. El modus tollens ya sabe que quiere decir negar, o sea, ponens, afirmar. Afirmando se afirma, negando se niega. Afirmando el antecedente se afirma el consecuente. Negando el consecuente se niega el antecedente. O sea, si P, entonces Q. No Q, por lo tanto, no P. Estos dos son dos esquemas válidos de la lógica. ¿De acuerdo? Y ahora entonces, el error de Recasens está en... Mezcla manzanas. ¿Está en dónde? No tenemos ni manzanas ni peras, sino tenemos ahí un esquema, 3 esquemas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el error de Recasens? ¿Dónde está el error de Recasens? Este esquema de Recasens se parece a este otro, ¿verdad? Este es válido. Se parece a este otro, ¿a que sí? ¿Se parece? Sí, pero ¿es el mismo? No, pues eso. Pues ese es el error. Que negando el consecuente puedes pasar a negar el antecedente, pero negando el antecedente no puedes pasar a negar el consecuente desde el punto de vista lógico. ¿Se dan cuenta? Dicho de otra manera, Recasens inconscientemente interpretó que la norma que decía que si algo es un perro está prohibido que ingrese, en realidad no se limitaba a decir que ser un perro era una condición suficiente para que tuviese prohibido el ingreso, sino necesaria. O sea, él leyó, solo a los perros les está prohibido entrar, solo a los perros. Esto no es un perro, por lo tanto no está prohibido, ¿de acuerdo? Pero la norma del reglamento no decía que solo está prohibido a los perros, decía sencillamente, está prohibido a los perros. Es la diferencia, que parece una cuestión de matiz, pero que es esencial. Muchos juristas se han roto muchas veces la cabeza en problemas de interpretación por no darse cuenta de la diferencia que hay entre una condición suficiente y una condición necesaria. No es lo mismo. Es decir, si se da tal condición, entonces tal otra. A decir, solo sí. O sea, no es lo mismo decir, si algo es un perro, tiene prohibido la entrada. A decir, solo los perros tienen prohibido la entrada. ¿De acuerdo? La norma lo que decía era los perros, no decía solo, los perros. Y entonces, ¿qué pasaba con los osos? Que no decía nada, que realmente es una laguna. Es una laguna. Pero Recasens no se dio cuenta y lo interpretó como si estuviese diciendo solo. Pero la lógica bien entendida aquí te ayuda a entender el problema y a resolver el problema. Porque en el fondo la lógica le diría al jurista, mira, aquí todo depende de si la manera de entender, de interpretar la norma es con una condición suficiente o con una condición necesaria. Si tú interpretas que lo que está diciendo ahí el autor es que solo está prohibido para los perros, entonces efectivamente los osos pueden entrar. Si lo que quieres es que efectivamente no entre, pues entonces tendrás que decir que la interpretación no es esta, sino esta otra, que lo único que ha dicho es los perros. ¿De acuerdo? Y lo que tienes que hacer es proceder a un argumento por analogía, a pari. Y para entender lo que es un argumento por analogía, la lógica nos viene muy bien, ¿no? Que es un esquema. Y entonces lo que diríamos que si algo es un perro, entonces está prohibido entrar. Diríamos, un oso no es un perro, pero es semejante al perro. ¿Semejante en qué? En la circunstancia esencial que ahí hay que tomar en consideración, que es si causa o no causa molestia. Y como sí que causa molestia incluso en mayor grado,
Entonces, generalizaríamos y construiríamos una premisa que dijera: todos los animales que causen molestias significativas a los viajeros tienen prohibido entrar en el andén. Un oso las causa todavía más que un perro, por lo tanto no puede entrar. Prohibido. No sé si entienden lo que trato de explicar. Que la lógica no es para nada un obstáculo. La lógica es una ayuda. Solo con la lógica el jurista no va a resolver ni este ni ningún problema importante, pero va a poder entenderlo mejor, en contra de lo que pensaba Recasens Sitges. Y ese es un poco el problema de todos estos precursores, quizás con la excepción de Toulmin. Toulmin es el que me parece a mí más interesante. O sea, y esto es frecuente también en el mundo del derecho, muchos juristas aceptaron lo que podríamos llamar una falacia de falsa oposición. ¿Qué es una falacia? Un argumento que parece correcto, pero no lo es. Eso es, un argumento que parece correcto, pero que no lo es. ¿En qué consiste la falacia de la falsa oposición? En este caso, que parece correcto decir que el jurista tiene esta opción en ir por la lógica, o sea, utilizar el método de la lógica, o bien alguno de estos otros métodos, los de la razonabilidad, la tópica, no sé qué. Pero esto es una falacia. Entonces, que ahora precisándolo bien, consiste, porque es una falacia de falsa oposición. Porque la oposición es falsa. Porque no debemos planteárnoslo en el sentido de jurista opta por una de estas dos cosas, o por la lógica, o por esto de la razonabilidad, la retórica, no sé qué. Es falsa la oposición. El jurista necesita las dos cosas. Necesita la lógica, porque la lógica le suministra una serie de esquemas sumamente útiles, etcétera, etcétera, pero no puede quedarse en la lógica. Necesita también otro tipo de recursos argumentativos, ¿no? Esto de las falacias es precisamente lo que estudió Vaz Ferreira, que yo les decía que era el otro autor de los precursores, que sin embargo, al que no se le ha hecho prácticamente ningún caso, pero que es extraordinariamente interesante su obra. Carlos Vaz Ferreira, a comienzos del siglo XX, Vaz Ferreira murió en el 58, o sea que más o menos cuando estaba escribiendo, publicando, Perelman o, por ejemplo, Toulmin, su obra. Pero él había dicho lo mismo, y en algunos sentidos yo diría de manera más interesante, como medio siglo antes o por ahí, a comienzos del siglo XX. Y escribió un libro que llamó Lógica Viva. Vaz Ferreira fue jurista, fue filósofo del derecho y fue otras cosas. También se ocupó de psicología, etcétera, etcétera. Y en sus cursos de lógica, entonces él lo que trató, por eso lo llamó lo de la lógica viva, lo que trató fue de estudiar por qué la gente se equivoca cuando argumenta. Y por qué incluso, digamos, la gente que uno diría y bien formada, en particular los universitarios. Él ponía ejemplos de discusiones en la junta de facultad, en la junta de universidad. No hay manera ahí de discutir nada bien. Esto es un desastre. Recuerdo hace años un compañero así muy chistoso, un profesor de internacional, que en uno de estos así rifirrafes en la junta de facultad de Derecho, dijo: aquí necesitamos un abogado, a ver si pone orden, ¿no? Argumentamos muy mal, la gente argumenta mal. Ese era lo que le preocupaba a Vaz Ferreira, y por eso decía, un curso de lógica no tendría que centrarse tampoco en esos esquemas que se suele estudiar habitualmente, sino tendría que partir de los razonamientos reales que se llevan a cabo en eso que luego Toulmin llamó lo de las empresas racionales, y tratar de ver por qué argumentamos mal, por qué con mucha frecuencia argumentamos mal. Y eso es la teoría de las falacias, que efectivamente las falacias son los malos argumentos que parecen buenos. Este pobre Recasens Sitges, por ejemplo, fue víctima de una falacia, ¿verdad? Cuando nos presenta esto de el logos de lo razonable,
La falacia le hizo equivocarse y pensar que entonces, para resolver problemas interpretativos, los juristas no tenían que estudiar lógica o que saber lógica. Tuvo consecuencias muy funestas. Seguramente haya tenido que ver con que no haya habido cursos de lógica por mucho tiempo en muchas facultades o muchas universidades. ¿De acuerdo? Las falacias. O sea que hay... Los argumentos podemos clasificarlos así. Hay buenos argumentos, hay malos argumentos, quiero decir, manifiestamente malos argumentos, que se ve enseguida que es un mal argumento, ¿verdad? Y esos en realidad no son tan peligrosos, porque no engañan. Entonces el problema está con esa categoría intermedia de los malos argumentos, pero que parecen buenos. Y eso es a lo que se le llama falacia, o falacias. Los malos argumentos que parecen buenos. Para entender, como suele ocurrir con muchas cosas, si uno lee lo que Aristóteles es el primero que se ocupa de todas estas cuestiones de argumentación, ¿no? Aristóteles, cuando trata de dar una definición, de explicar lo que es una falacia, puso un ejemplo que yo creo que es el mejor que se puede utilizar para entender la falacia, ¿no? El mejor símil. Decía, pasa como con los metales. Hay algunos metales, decía él, que son preciosos, o sea, que son buenos, como los argumentos, y se ve el oro, la plata. Hay otros que naturalmente cualquiera percibe que es ganga. Entonces, eso no es lo que uno está buscando, etc. Pero hay otros, decía, refiriéndose a la Grecia de su tiempo, que tienen como destellos que asemejan a la plata, al oro, lo que fuesen entonces los metales valiosos. Pues esos son las falacias. Dan la impresión de que fuesen buenos sin serlos. Y claro, respecto de estos es lo que conviene estar apercibido. Y por eso la teoría de las falacias es muy importante. O sea que a veces uno dice, para aprender a argumentar, un aspecto importantísimo es aprender a no cometer errores. Dentro de las falacias, hoy en día se suelen distinguir dos subespecies de falacias. Uno son los sofismas y otros son los paralogismos. Y estos, sobre todo, es lo que le interesó a Abad Ferreira, los paralogismos frente a los sofismas. ¿Qué son los sofismas? Naturalmente viene de los sofistas. ¿Qué hacían los sofistas? Tratar de engañar. Entonces el sofista construía un argumento que él sabía que era malo, pero dadas las circunstancias pensaba que podía contribuir a persuadir. Y fíjense cómo todo esto de las falacias tiene que ver particularmente con la argumentación oral, con la oralidad. Esto que ahora se ha introducido en todos nuestros países, la oralidad, ¿no? Yo creo que hemos construido una especie de mito de la oralidad. Sin embargo, fíjense, Perelman, cuando él dice, yo en lugar de hablar de retórica, quiero hablar de nueva retórica. ¿Por qué nueva? Pues porque yo quiero ocuparme de la retórica escrita y no de la retórica oral. Porque es que resulta que el engaño, es decir, este sentido con el que todavía peyorativo, ¿no? Con el que seguimos refiriéndonos a la retórica, tiene que ver con la oralidad. Es decir, la posibilidad de cometer falacias, de engañar, aumenta mucho con la oralidad. Cuando los argumentos son escritos, cuando el discurso es escrito, es más difícil engañar a otro. ¿Esto qué le parece? ¿Será cierto? Sí. Entonces, la razón de introducir la oralidad es el deseo de engañar masivamente a los juristas, a los clientes o algo así. No, ese no es el deseo, pero puede haber cierta inadvertencia y no darse cuenta de que efectivamente la oralidad tiene sus ventajas y algunos inconvenientes muy considerables. Y precisamente por eso uno diría que en los momentos procesales particularmente importantes, ahí habría que exigir siempre la escritura. Es la experiencia que tiene todo el mundo, ¿no? Yo que sé, un profesor, cuando das una clase, la preparas oralmente, lo dices y parece que la cosa funciona. Y a veces te dicen, ¿por qué no escribe eso? Y se lo publicamos y te pones a escribirlo.
Y cuando empiezas a escribirlo, dices, no, esto no corre, esto no va. Les pasa también a los jueces, les pasa a todo el mundo. ¿Por qué? Hay ahora psicólogos que han puesto de manifiesto que en realidad tenemos todos como dos sistemas de pensamiento. Hay un pensamiento rápido y un pensamiento lento. El pensamiento rápido nos es muy útil, parece que está ligado, ¿verdad?, con la evolución, etcétera, etcétera, para resolver problemas, digamos, de manera rápida, y si no, no funcionaríamos. Pero hay otros momentos en donde esto ya no vale. La intuición, diríamos, se necesita un pensamiento lento, reflexivo, según dice, por ejemplo, el cálculo matemático. Hasta los matemáticos avezados al cálculo necesitan pararse y pensar, ¿de acuerdo? Entonces eso tiene que ver a su vez con lo de la oralidad y la escritura. La oralidad es el vehículo del pensamiento rápido, que es muy importante, por supuesto, pero el riesgo está en que esos otros momentos del pensamiento lento, momentos reflexivos, juegan un papel muy importante para no cometer errores. Claro, hay veces que uno dice, aunque cometa algún error, pero la rapidez es un valor y puede ser un valor que derrote a los otros. Otras veces no. Por eso, como les decía, lo del mito de la oralidad. La oralidad tiene ventajas, claro, sobre todo la celeridad, etcétera, etcétera. Pero ojo, porque tiene también ese inconveniente que tiene que ver con lo de las falacias y los engaños. Y si uno tiene que dar la sentencia inmediatamente, por los papeles que me han dicho, así ocurre en Chile, ¿no?, en algunos casos, inmediatamente. Has oído, sentencia. Y básicamente has oído. Y luego, si te pones a reflexionar, a lo mejor resulta, pues me había equivocado. Pues ya no puedes, ¿no? Ya no puedes. Bueno, las falacias, sofismas y paralogismos. Sofismas, cuando es intencionadamente, o sea, el sofista llevaba a los otros al error, pero él no se equivocaba, él sabía, intencionadamente engañaba. Paralogismos es otra cosa. Paralogismo, por ejemplo, es lo que le sucedió a este Recasens-Sitges. Recasens-Sitges no quería engañar, pero engañó. Y esto es a lo que se llama paralogismos. Y eso era el centro, eso fue el centro de trabajo de este Vaz Ferreira. Y le parecía que eso era como el gran flagelo del funcionamiento de las instituciones, diríamos, los paralogismos. Por ejemplo, sobre esto de la falsa oposición, que hemos puesto un ejemplo. Vaz Ferreira, que también era jurista, en un momento determinado, él dijo que se consumía una inmensa cantidad de tiempo en falsos problemas, porque la gente no se daba cuenta con mucha frecuencia de eso, de la falsa oposición, del paralogismo de la falsa oposición. Y entonces acometían un problema como si verdaderamente tuvieses que optar por una cosa o por la otra, cuando realmente no era así. Pasará esto en el derecho. Así, ¿verdad? Con muchísima frecuencia pasa. La confusión entre problemas explicativos y normativos, entre ver cómo son las cosas o cómo debe ser. Y a veces, digamos, sin darnos cuenta, las entremezclamos. Ejemplo de eso, yo creo, la idea de motivación, de motivar una sentencia. Estoy siendo demasiado largo. A ver. Yo una pregunta. La diferencia más concreta entre sofismo y paralogismo, aparte de la intencionalidad, ¿solo eso? ¿Uno incurre en error? El otro lo hace con la intención. Meramente es una clasificación, es decir, una clasificación de las falacias. Y fíjense, yo en algún momento traté de desarrollar esto, y esto es, yo creo que puede ser un buen ejemplo donde se ve cómo el derecho tiene un potencial enorme, y cómo si quienes hacen teoría de la argumentación supieran derecho, a lo mejor les podría venir muy bien. Porque uno dice, pero ¿y de qué va esa distinción entre sofismas y paralogismos? Del dolo y la imprudencia, sin más. Podríamos decir, ¿qué son las falacias? Son ilícitos argumentativos, actos ilícitos que cometemos en la argumentación, ¿verdad?
Y los ilícitos pueden ser a título de dolo o a título de culpa o imprudencia. Y eso es lo que se ha llamado así. Pero si además, si somos juristas, sabemos que la categoría del dolo y la categoría de la culpa se ha precisado y modalizado muchísimo. Y entonces podríamos todavía enriquecer esto, ¿no? Y hay el dolo eventual, y hay la imprudencia grave, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que la perspectiva del jurista, por eso se equivocan tanto, yo creo, los científicos sociales y los filósofos. Por algo, el saber jurídico es el saber social de más larga data, claro. De alguna manera, en nuestras instituciones, en nuestras tradiciones, está reflejado un montón de distinciones útiles, conceptos, clasificaciones. Si atendemos a ello, creo que efectivamente podemos progresar mucho en nuestro conocimiento, ¿no? Profesor, una consulta. ¿Le parece a usted que en algunos contextos de argumentación, como que aparentemente para ciertos contextos estaría más o menos justificado incurrir en falacias, sea voluntario o involuntario? Pensando, por ejemplo, en la argumentación de los abogados o los políticos. Justificado no, pero de nuevo, una precisión jurídica quizás sea disculpable. Justificado no, pero que podríamos entender como disculpable, pero no justificado. Es más, el esfuerzo que uno tiene que hacer para argumentar bien es no cometer falacias, pero sobre todo, ¿por qué es importante saber algo sobre teoría de las falacias? Para que no te engañen. Sobre todo. Bueno, y uno diría, y a lo mejor no viene mal saberlo para ganar un asunto, ¿no? O sea, si estás en una situación en que tú sabes algo de teoría de la argumentación y todas estas precisiones y el otro no lo sabe, pues a lo mejor resulta que estás en una posición de ventaja. ¿De dónde se sigue? ¿Por qué merece la pena estudiar argumentación al jurista? Para estar en una situación ventajosa, ¿no? ¿Y debe estar en una situación ventajosa el jurista? Sí, pero debe ser buena persona. No aprovecharse. Pero sobre todo, digamos, que no te engañen. Uno diría, al menos estar, diríamos, en el mismo nivel que el otro y no vaya yo a perder el pleito sencillamente porque el otro resultó más hábil. Sabía cosas, sabía ese tipo de manejos que yo no sabía. Pero ¿les parece que es cierto esto de la oralidad? Que todos este tipo, digamos, de engaños son mucho más probables en contexto oral que en contexto escrito. Sí, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tampoco es un argumento para estar así frontalmente en contra de la oralidad, pero para pensar, ojo, que entonces a lo mejor hay que rediseñar bien los procesos y ver que hay que combinar adecuadamente oralidad y escritura. ¿Y dónde está el mito de la oralidad? Que yo creo que vivimos bajo el mito de la oralidad. Y el mito consiste en esto, en pensar que cuanta más oralidad mejor y cuanto menos escritura también mejor. Pues no, depende. En algún contexto, para algo sí, pero no de manera general. Y eso sería otra falacia, la falacia de la generalización apresurada. ¿Qué quiere decir? Generalizar apresuradamente. O sea, que del hecho de que la oralidad sea mejor para un aspecto concreto, infiramos que es mejor para todo. Generalicemos indebidamente, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, aquí lo que me ha ocurrido es que nos va a faltar el tiempo. Es decir, o nos va a faltar el tiempo o nos va a sobrar el programa, ¿no? Pero hay que ajustarlo. Díganme si les hablo de cosas que ya saben, adviértanmelo un poco para que evitemos redundancias. Bueno, como quiero entrar ahora, no sabemos nada, eso es muy pretencioso, ¿no? Ya sabe, ¿no? Solo sé que no sé nada, o sea, y entonces ya se sabe más que el otro que cree saber pero no sabe. Es lo de Sócrates. Es lo de Sócrates, ¿no? Por eso Sócrates, cuando fue al oráculo de Delfos, se encontró con la sorpresa de que el oráculo le dijo, tú eres el más sabio. Y dice, pero ¿cómo voy a ser yo el más sabio si yo realmente no sé nada? Todos son dudas, etcétera, etcétera. Y luego fue a interrogar a sus conciudadanos y dijo, efectivamente, soy más sabio,
porque al menos yo soy consciente de mi ignorancia y los otros creen saber, pero no saben. Por eso es muy pretencioso, eso de saber que uno no sabe, ¿no? Fíjense lo que le iba a decir. Yo creo que el no saber casi nunca es un problema. El mayor problema es creer que se sabe cuando no se sabe. Por ejemplo, el caso, yo qué sé, los estudiantes. Cuando tú ves un estudiante no sabe, no ha estudiado, bueno, no hay ningún problema, ya estudiará, ya aprenderá, etcétera, etcétera. El verdadero problema son los estudiantes que creen que sabe algo y te das cuenta que no, y que todo es confusión. Y claro, porque quiere decir que además no lo vas a aprender. No solamente es que no sepas, sino que no lo vas a saber, no lo vas a aprender. Así que tranquilo. En el fondo, el que más sepa, hoy sabe una minúscula parte, ¿verdad?, del conocimiento. O sea que en el fondo todos estamos nivelados. Somos aproximadamente igual de ignorantes, ¿no? Porque es decir, el cúmulo de conocimientos es tal. Hay estos cálculos, esto que le gusta hacer a los estadounidenses, cuando dice, un especialista en una materia, parece que a lo mejor ha leído, un especialista, no ha llegado a leer ni el 5 o el 6% de lo que se publica. Bueno, pero a lo mejor tampoco hay que saber tanto, ¿no? En esto de la argumentación, sinceramente, yo creo que lo que hay que saber de conocimientos teóricos son relativamente pocos. Hay que saberlos bien, pero es poco. Porque también la argumentación es una cuestión teórica y práctica. Yo una asignatura de argumentación, a mí siempre me gusta poner argumentación jurídica, diríamos, 2 puntos, teoría y praxis. Van necesariamente unidos. La praxis, digamos, es inmensa, nos desborda, es decir, en cierto modo casi todo es argumentación. Pero si uno tiene los conocimientos básicos teóricos, claro, luego necesita experiencia práctica para que efectivamente lo vaya aplicando y vaya, diríamos, mejorando sus capacidades, ¿no?, argumentativas. Pero no es tanto lo que hay que saber, insisto, no es tanto. Un jurista tiene que saber lógica, pero la lógica que tiene que saber es muy poca. Es muy poco, o sea, no necesita grandes tecnicismos. Bueno, los precursores y luego lo que se suele llamar la teoría estándar de la argumentación jurídica, o sea, ya una teoría más desarrollada, y que eso tiene lugar a partir del año 78, y sobre todo hay dos obras que se publican entonces que fueron muy importantes. Una es de un alemán que se llama Robert Alexy y otra es de un escocés ya muerto que es Neil McCormick. No voy a entrar en detalle, pero cuando surjan problemas de discusión seguramente tenga oportunidad de aclarar alguna cosa, ¿no?, de estos autores. Pero la idea fundamental de esta teoría más desarrollada, teoría estándar de la argumentación jurídica, es precisamente que en lugar de ver como una oposición lo de la lógica y lo otro, estas otras cosas de las que yo había hablado, la tópica, la retórica, etcétera, que podríamos llamarlo, que es un término que se suele usar, criterios de racionalidad práctica. O sea, ¿por qué práctica? El derecho es práctica, como la política, la moral, etcétera. Trata de resolver problemas de la práctica y entonces necesita la lógica. Insisto, el ejemplo de Recassin yo creo que es claro, pero la lógica, entendido por lógica en sentido estricto, la lógica deductiva no es suficiente. La lógica es un componente necesario, pero no suficiente. A la lógica tiene que agregarle estos criterios de racionalidad práctica, que uno diría, son más complejos, desesperan algunos de los que tienen una vocación excesivamente lógica, porque les parece que efectivamente no obedecen de manera estricta a la lógica, pero en realidad constituyen el núcleo de los problemas argumentativos en el derecho. Por ejemplo, un argumento de coherencia. Un argumento de coherencia. ¿Esto qué quiere decir? Volvamos a un ejemplo de argumentación en materia de prueba. Uno tiene una serie de indicios y entonces tiene que construir la realidad, lo que ocurrió.
Naturalmente tú no tienes ya, como todos repiten desde hace mucho tiempo, no hay prueba directa. Toda la prueba es indirecta, es más o menos indirecta, etcétera, etcétera. Entonces tienes que, a partir de esos indicios, reconstruir lo que haya ocurrido. ¿Cómo lo haces? Bueno, mediante un mecanismo que llamamos coherencia. ¿Y qué quiere decir esto de la coherencia? Quiere decir que a partir de esos datos que tú tienes, tratas de ver qué es lo que cómo ajustan mejor de acuerdo con ciertas leyes de experiencia, las máximas de experiencia, leyes científicas, y que en ese sentido lo que hace un juez, un abogado, cuando argumenta en materia de prueba es semejante, no es exactamente lo mismo, pero es semejante a lo que tiene que hacer, por ejemplo, un detective. Como saben, esto de Sherlock Holmes. Cuando Sherlock Holmes decía, yo hago deducciones, tenía conocimiento empírico, ¿verdad?, de las cosas, luego yo hago deducciones. Bueno, diríamos, no haces deducciones. Tu argumento no es deductivo en el sentido estricto del argumento deductivo. Es un argumento coherentista. Algunos ahora se ha puesto de moda una palabreja que es la de abducción. Sherlock Holmes hace un argumento abductivo que no es ni deductivo ni inductivo. ¿Ya han hablado de abducción por aquí? No. Sí, abducción no en el sentido de que te abduzcan, sino en este sentido que es pongo un ejemplo para entender. Hay un cuentecito de estos de Sherlock Holmes en que le llaman de una granja inglesa porque resulta que habían robado un caballo que estaba en el establo de la granja durante la noche. Aquella noche había aparecido por la granja un forastero y entonces le habían apresado pensando que este era el autor del robo. Entonces llega Sherlock Holmes, empieza a hacer una serie de preguntas. Básicamente pregunta a la cocinera o no sé qué, a los empleados de la casa, ¿había perros en el establo? Dijeron, sí, había una serie de perros, no sé qué. ¿Alguien oyó ladrar a los perros en el establo? Nadie había oído hablar a los perros en el establo. Ladrar, perdón. Bueno, los perros hablan en el entremés de Cervantes hablan. Los perros, en fin, ahí no, ladraban. Y entonces, sin más, Sherlock Holmes dice, suelten al forastero. El forastero no es el culpable. Por eso, digamos, nos asombra. ¿Qué capacidad deductiva la de Sherlock Holmes para decir, no es el culpable? Bueno, esto es lo que se llamaría una abducción. Porque ¿cuál es el razonamiento de Sherlock Holmes? Que es un razonamiento coherentista, digo que se puede llamar así. En la abducción uno maneja la coherencia. Sería esto. El caballo estaba en el establo donde había perros. Nadie, primera premisa. Segunda premisa, nadie oyó ladrar a los perros. Y entonces así, sin más, dice Sherlock Holmes. Por lo tanto, el forastero no es o no fue el ladrón. Y claro, eso asombra. Dice, ¿y este como qué capacidad deductiva? Pero no es deductiva, es abductiva. ¿Y en qué consiste la capacidad de Sherlock Holmes? ¿Y por qué no nos asombra? Pues porque por aquí, por el medio, hay alguna premisa implícita que él no dice, pero que en su cabeza funcionó. ¿Cuál es la premisa? Los perros suelen ladrar a los forasteros. Como nadie los oyó, no lo ladró, por lo tanto, no era forastero, sino más bien uno de la casa. Y se pone a investigar por ahí y encuentra que efectivamente era uno de la casa. ¿De acuerdo? A esto es a lo que se llama un argumento de coherencia. Claro, uno diría aquí, en contra de lo que dice Conan Doyle, el autor, ¿no?, de la obra, dice, hace deducciones. No son deducciones, este argumento no es deductivo. Fijémonos que incluso con la premisa implícita, no se puede decir que necesariamente, dadas estas premisas, entonces necesariamente el forastero fue el ladrón. ¿Verdad que no? No es necesario. El paso de las premisas a la conclusión no es necesario. ¿Verdad que no? ¿Por qué no es necesario?
¿Y si ocurrió que el ladrón tenía cloroformo y se lo dio a los perros y por eso no ladraron? ¿Podría haber ocurrido? Podría haber ocurrido. Por eso el argumento no es deductivo, es un tipo de inducción a la que hoy se le suele llamar abducción. Pero ¿cuál es la gracia del asunto? La gracia es esa idea de la coherencia. ¿Cómo se infiere esto? Decimos, claro, lo más coherente, no necesario, sino lo más coherente es que no haya sido el ladrón. Pero puede ser que nos pongamos a investigar y entonces resulta que encontramos restos de cloroformos o algo así y cambiamos nuestra hipótesis. Bueno, entonces la abducción es un procedimiento argumentativo que sirve para formular hipótesis, y por eso es distinto de la deducción y de la inducción en sentido estricto. Esto es una trivialidad porque abducciones las hacemos a cada rato, pero cuando son espectaculares, como de Sherlock Holmes, entonces nos gustan mucho, y cuando no son así, menos. Pero, por ejemplo, a mí cuando me presentaron hoy a la directora, cuando me la presentaron, yo vi que me saludaba y me daba 2 besos, uno en cada mejilla. Y entonces yo le dije, ¿ha vivido en España? Y me dijo, sí. Y acerté. ¿Por qué acerté? Porque yo creo que aquí no se dan 2 besos, se da uno. Eso es. Y uno está acostumbrado de que cuando andas en Latinoamérica constantemente te ocurre que te quedas así con el beso en el aire. Porque besas en una mejilla y en la otra, pero la besada no pone la otra mejilla. Y entonces, bueno, pues una abducción. Entonces, la hipótesis, lo más coherente es que haya estado en España o en algún otro país, pero en fin, dados nuestros vínculos culturales, lo más probable es que fuera en España. Bueno, esta construcción de hipótesis que hacen los detectives, ¿verdad? Uno diría, y también lo hacen los jueces, claro, y lo hacen los abogados, cuando tienen que investigar los casos. Bueno, aquí ahora serían los fiscales, ¿no? Porque ya los jueces ya no instruyen, creo que casi solamente queda en España, ¿no?, la labor de instrucción para los jueces, pero en fin, de una u otra manera. Y eso es entonces la semejanza y por eso el interés de esto de la abducción, y la hace, diría, todo el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, también lo hacen los médicos, que esto es muy importante, porque entre el razonamiento jurídico y el razonamiento médico realmente hay conexiones muy estrechas, sumamente interesantes, y con los detectives. ¿Ustedes han visto la serie esta de Doctor House? ¿Se llama así? Doctor House, sí. Entonces, Doctor House es el Holmes, diríamos, de la medicina. Hay incluso varios libros que se han escrito por ahí poniendo esto de manifiesto. El tipo de razonamiento que hace este House es así. Y fíjense que pasa lo mismo, o sea, construye una hipótesis. Si recuerdan, además hay una especie de pizarra, ponen los síntomas, sean los indicios para nosotros. Y dado esto, se pone un poco a pensar, este debe tener un cáncer de tal tipo, no sé qué. Por lo tanto, administrémosle tal tipo de medicamento, y a veces está a punto de cargarse a la persona o directamente lo matan. Bueno, precisamente porque es un tipo de argumento que se está refiriendo, que no es lo de la lógica, pues yo digo, la lógica son argumentos congelados, y esto es argumento en acción, o sea, es cuando estás construyendo la hipótesis, y entonces es derrotable. Entonces ahora aparece lo que veíamos, es derrotable. Es decir, que eso vale a no ser que. Es como si uno dijera, ¿verdad? No es el forastero a no ser que le hubiesen puesto cloroformo. Es un cáncer de tal tipo a no ser que. A lo mejor resulta que tenía también alguna peculiaridad. El argumento es derrotable. Cuando vemos, diríamos, la actividad de argumentar, entonces tenemos que darnos cuenta de esa especie de apertura, como digo, que se suele llamar así. Y que tiene que ver con lo que vamos a ver en algún momento. Bueno, esto podría servir. Los organizadores me dijeron que teníamos que hacer una pausa, pero quizá podemos no hacerles caso y demorarlo un poco la pausa, pero habrá pausa. No hay problema de que la pospongamos, no hay problema, no sé dónde están.
no hay problema que lo pospongamos un poquito, digo, por cumplir más o menos. He tratado de explicarles esto del giro argumentativo, en realidad me he ido mucho del texto, pero como seguramente casi nadie lo había leído, ¿verdad? Sí. Bueno, si uno no lo ha leído, entonces no hay problema, porque como no lo ha leído, no sé. Y si lo ha leído, diría, mejor para él, porque entonces se sabe lo que está en el texto más lo que hemos visto. Así que de las dos maneras, el argumento que acabo de hacer es lo contrario al dilema, porque el argumento dilemático dice una de dos, pero por ejemplo, A o B, A lleva una mala consecuencia y B también una mala consecuencia, pero esto es, digamos, el antidilema, A o B y las dos llevan a muy buena consecuencia. El texto, porque yo quería ir así entremezclando algo de teoría y alguna cosa ya puramente de argumentación. El texto que les había sugerido es el caso Lochner. Si a lo mejor tienen por ahí, me pueden decir cuál es la página donde está. 267. Gracias. 267. Bueno, creo que yo les recomiendo que lean ese voto disidente de Holmes, que es muy breve y ha quedado como un modelo de lo que debería ser, no solamente un voto disidente, sino, diríamos, una buena argumentación. O sea que uno de los criterios que tiene que tener una buena argumentación es ser breve. Por eso casi todas nuestras argumentaciones son malas, porque son largas. Son innecesariamente largas. ¿A qué se debe la longitud? En fin, diversos tipos de circunstancias. Uno de ellos es el corta y pega, ¿verdad? Como es tan fácil, pues entonces hay un biógrafo de este Holmes que daba la siguiente explicación, es decir, de por qué eran tan breves, ¿verdad? Sus votos disidentes o como oponente. Y decía que él acostumbraba a escribir las sentencias. Yo creo que esta es una buena idea, se lo he sugerido varias veces a jueces, creo que no me han hecho caso, a lo mejor ustedes. Holmes acostumbraba a escribir las sentencias en una especie, digamos, de pupitre donde estaba de pie. Y claro, enseguida se cansaba. Entonces, de pie no puedes estar tanto tiempo y entonces, pues son 2, 3, 4 páginas o algo así. Parece una cosa banal, sin importancia, lo de la extensión, pero no lo es. Tiene una importancia extraordinaria. Hay cosas que no pueden funcionar, por ejemplo, el precedente. No puede funcionar si las sentencias son kilométricas. Aparte de ser muchas, que uno diría esto es inevitable, tenemos muchos casos, pero si además son kilométricas, ¿qué pasa? Que no se leen porque es imposible leerlas, o que hay resúmenes, ¿verdad? Resúmenes oficiales. Y entonces al final lo que acaba por tener valor de precedente, pues es lo que los italianos llaman el massimario, ¿no? Y hay en diversos países, no sé si en Chile hay ese uso, pero en otros hay gente encargada de hacer la síntesis, que al final es lo que queda como precedente, pero claro, no puede funcionar bien el precedente. No puede cumplir su papel la motivación, o sea, el dar razones de por qué se decide así y razones que puedan ser discutidas y entendidas por los otros, porque es imposible leerlo, ¿no? Es decir, alguno de estos casos importantes, centenares de páginas, ¿quién no ha leído nada? Nadie. ¿Y luego qué pasa? Que la opinión pública no se da cuenta que todo el mundo opina al garete, ¿no? Sin conocimiento y la argumentación no puede ser una argumentación profunda. Bueno, entonces Holmes, el voto disidente. El caso Lochner es también interesante, digo, porque aparte que uno dice, es el modelo de lo que debe ser, yo creo, breve, tremendamente clara, llana y directa. O sea, todo lo contrario de lo que diríamos el estilo formalista, es el estilo que ha prevalecido por lo menos hasta ahora, ¿no? en nuestros países.
Claro, también uno diría, y muy bien escrita, Holmes tenía grandes dotes literarias, cualquiera no las tiene. Eso son de esas cosas que uno dice, pues si tienes la suerte, pues bien, y si no, a lo mejor a tanto uno no puede aspirar, pero al menos intentarlo. Fíjense que si han leído ese texto, luego él disiente del parecer de la mayoría. Hay otro que también, pero nadie se acuerda de él, un tal Harlan. ¿Por qué nadie se acuerda de él? Hay un crítico que lo dice. Porque claro, Holmes, con un par de frasecitas que se quedaron ahí grabadas en la gente y en el pensamiento jurídico, en la cultura, pues es el equivalente a lo que en el otro ocupaba como 10, 12, no sé cuántas páginas. Y claro, pues uno se queda naturalmente en ese sentido con lo breve, ¿no? Es también, digo, un ejemplo de sentencia formalista por parte de la mayoría del tribunal, y frente a eso, diríamos, tendríamos la argumentación de Holmes. O sea que más o menos el caso era el siguiente. Había habido una ley del Estado de Nueva York que había establecido unas limitaciones de horarios para los trabajadores en las taonas, que uno dice, también menuda limitación, ¿no? Porque tenían que trabajar 6 días a la semana y 10 horas, me parece que era, o sea, 60 horas. 60 horas, entonces les parecía poco a los empleadores. Y el caso que aparece, que se presenta a la Corte, claro, es a comienzos del siglo XX. Esa ley, como otras, pues reflejaba el movimiento socialista, que entonces había empezado, protegía a los trabajadores, pero presuntamente iba en contra de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que establece, entre otras cosas, lo que para nosotros es el principio de igualdad ante la ley. ¿También es el principio 14 en la Constitución chilena, lo de la igualdad ante la ley? No. Porque en España da la casualidad, que también es el 14. Bueno, igualdad ante la ley. Perdón, libertad. Bueno, igualdad ante la ley, digamos, y libertad de contratación. Entonces, lo que hace la mayoría del tribunal, en realidad, es un tipo de argumento que es esto que ahora llamamos de ponderación. Y entonces dice, bueno, aquí tenemos, en este caso nos plantea que por un lado está el artículo 14, la libertad de contratación entre las partes, si las partes son iguales, digamos, pueden decidir un horario u otro, y frente a eso está la ley, sería en ejercicio del derecho de policía que se concede a los estados, a cada uno de los estados, para proteger la salud, la integridad, etcétera, etcétera. Y se trata de ver qué es lo que pesa más. O sea, que ellos no utilizaron la palabra ponderación, pero si nosotros lo leemos, diríamos, en realidad, el tribunal está argumentando así. Y entonces está diciendo, esto tiene mucho peso, lo de la libertad. Y solamente en el caso de que proteger la salud de los trabajadores fuese de gran intensidad, o sea, el riesgo que corriese su salud fuese muy grande, estaría justificado, si no, no. Y entonces por eso dicen, pues no es tan grande. Y realizan muchos argumentos, de estos que se llaman argumentos por reducción al absurdo. ¿Recuerdan cuando dice, por ejemplo, claro, si consideramos que trabajar en las taonas más de este tiempo, ¿no?, significa un riesgo para la salud, tendríamos que decir lo mismo de los que trabajan en las fábricas, en las farmacias, etcétera, etcétera, etcétera. Argumento por reducción al absurdo. Supongamos tal cosa, si suponemos... Profesor, perdón, ¿las taonas es equivalente más o menos a las panaderías? Sí, entonces no se dice taonas aquí. No. Bueno, aquí en España es una palabra quizá un poco arcaica, pero es bonita, ¿no? Taona, sí, en las panaderías. Igual que aparece también lo de mancebo. ¿Se dice mancebos? No. Mancebo en el castellano antiguo todavía se usa algo, es el que trabaja de ayudante en las farmacias. Ese es sí, el mancebo. Usted pensaba otra cosa, ¿no?
Mancebo es el que trabaja en las farmacias. Ya. Sí. Las palabras son ambiguas. Las palabras son ambiguas. Y entonces, fíjense, ¿no? El esquema de razonamiento, la ponderación. Es interesante porque muchas veces, porque ha pasado, diríamos, a la historia del derecho que la argumentación de la mayoría del tribunal es prototipo de la argumentación formalista. Pero no diría, en realidad es una argumentación basada en la ponderación. Entonces, ¿se puede ponderar y ser formalista? Hay algunas cosas que dice Hart sobre esto, y que tiene mucha razón. Fíjense, también otra cosa bien interesante. Formalista y activistas. O sea, fueron acusados los jueces de activistas. ¿Por qué? Porque hoy, claro, nosotros hoy vinculamos el activismo no con posiciones de derecha, ¿verdad? Política. Pero el activismo en sus orígenes, a comienzos del siglo XX, en Estados Unidos, Francia, etcétera, etcétera, fue un movimiento de jueces conservadores. En el fondo es lo mismo, quiere decir, es ir más allá de lo que el legislador establece. Lo que pasa es que ahora hablamos de activista cuando los jueces tratan de ir más allá en el sentido de satisfacer derechos de la gente, etcétera, etcétera. Y en el pasado tenía, claro, como la legislación era la legislación esta de inspiración igualitaria, socialista, etcétera, etcétera, los jueces activistas lo que hacían era rechazar, ¿no?, la nueva legislación. Entonces esto es interesante, que distinguir a los formalistas, o digamos a los auténticos formalistas, o sea, que no es tan claro saber lo que significa ser formalista si usamos la expresión en sentido peyorativo, si aceptamos que efectivamente uno no debe ser, ¿no?, formalista. Entonces no basta, por ejemplo, con yo pondero. Bueno, no. Va de otra cosa. Lo que dice Hart, dice, bueno, aquí hay una gran confusión. ¿Qué pasa? Los llamados jueces formalistas no es que estén más apegados, normalmente, no es que estén más apegados al derecho, a la lógica, al principio de legalidad, etcétera, etcétera, sino que sencillamente tienen una concepción política distinta, más conservadora. Y entonces eso, diríamos, lo tapan diciendo estas cosas, que es que para nosotros es fundamental, ¿verdad?, el texto de la ley, respetar al legislador y cosas así. Pero si vamos más al fondo, que lo que mostraría aquí se ve, pues que no lo es tanto. Y en todo caso, y Holmes lo que dice, que también es interesante porque el punto de vista de Holmes ahí refleja mucho lo que hoy se suele llamar la autorrestricción del juez. O sea que ese es un criterio interpretativo sobre todo muy importante en relación con los jueces constitucionales. La Corte Suprema de los Estados Unidos, el equivalente a nuestras Cortes constitucionales, ¿no? ¿Por qué autorrestricción? Sobre todo digo de las Cortes constitucionales. Porque los tribunales constitucionales tienen ese inmenso poder contramayoritario, porque pueden declarar inválida una norma establecida en el Parlamento que se supone que refleja la voluntad popular. Entonces esto de alguna forma hay que contrapesarlo. ¿Y cómo se contrapesa en la interpretación, en la teoría de la interpretación? Dando mucho peso a eso de la autorrestricción, que quiere decir que a no ser que tengas una muy fuerte razón para ello, no puedes declarar la inconstitucionalidad, que es un poco lo que muestra Holmes en su fallo. Él da a entender, y parece que así era, Holmes no quería saber nada con el socialismo, pero él dice, yo soy un juez, no soy el legislador, juez constitucional, y entonces como juez tengo que aceptar que el público, la gente, pueda determinar, establecer leyes que no son las que yo, si tuviese esa competencia, promulgaría, pero mi papel como juez constituyente es exclusivamente controlar que eso no cabe en la Constitución. O sea, podría ser una ley de otra manera, pero simplemente, es decir, si no va contra la Constitución, entonces diríamos hay que aceptarlo, hay que aceptar que es válida, ¿no?
Ese es un poco o sea que el esquema de la argumentación de Holmes, esto también es interesante, porque también este caso son 2 páginas, pero que sirven para mucho. Probablemente debe ser de los textos más citados, ¿no? Se ha usado también mucho, precisamente, para defender lo de Recasens-Sitges, porque si se acuerdan, ahí hay un momento que de manera un tanto oscura, Holmes viene a decir que lo que permite resolver los casos, y casos como este, no es la lógica, sino dice la intuición. Y hay otros textos de la época de Holmes donde dice también algo parecido, ¿no? Que no es la lógica, sino que es la experiencia. La clave del derecho no es la lógica, sino la experiencia. Y entonces muchos lo entendieron más o menos en el sentido de lo que antes habíamos visto de Recasens-Sitges. Es como si dijéramos, entonces el método que utiliza Holmes no es el de la lógica. Y yo diría, claro que sí, ahí hay un equívoco en el uso que le hace de la expresión lógica. ¿Por qué? Claro que sí. Porque diríamos, nosotros podemos poner el razonamiento de Holmes en forma de un esquema lógico y así lo vamos a entender mejor. Sería esta, o sea, diríamos, el esquema de justificación básico, de justificación interna de Holmes es, si algo no es completamente irrazonable, contrario al artículo 14, entonces debe ser declarado constitucional. Bueno, ¿por qué establece esa premisa? Es decir, a no ser que una ley sea completamente incompatible con cualquier lectura que se haga, el artículo 14, porque es el que estaba ahí en juego, a no ser esto, que sea completamente incompatible, debe declararse su constitucionalidad. Y uno dice, ¿cómo construye esa premisa? No la toma en ningún artículo de una ley, porque no existía. Claro, la construcción es más bien una concepción suya del derecho, una concepción filosófico-política, que es esto de la autorrestricción. Es la idea que él tiene de lo que debe ser un juez constitucional, que por razones de respetar el principio de democracia, ¿verdad?, no debe entrar mucho, debe autorrestringirse. Segundo, la ley esta de las taonas no es completamente irrazonable. Y él pone ejemplos de por qué no es irrazonable, y aquí utiliza argumentos de analogía. ¿Por qué no es irrazonable? Y dice, hombre, si hemos aprobado hace poco una ley que ponía alguna limitación para no sé qué tipo de trabajadores, si acabamos la semana pasada de aprobar la ley de vacunación obligatoria, o sea que se establecen obligaciones por razón de asegurar, preservar la salud de la gente. Son argumentos por analogía. Hay casos análogos que el tribunal ha aceptado y que cualquier persona sensata tendría que aceptar. Entonces, fíjense, entonces, dado eso, como no es irrazonable, entonces debe declararse inconstitucional. O sea que esas 2 paginitas de Holmes contienen, yo creo, muchas enseñanzas y algunos errores de Holmes. Uno de los errores es que tampoco tenía tan claro lo que fuese esto de la lógica. O por lo menos hay que interpretarlo de esa manera. Los problemas no los resuelve la lógica, sino la intuición. Bueno, la lógica juega el papel que tiene que jugar la lógica, de darnos un esquema de condición necesaria, no es suficiente. Yo creo que ya sí que es suficiente hasta ahora. Hacemos una pausa y luego seguimos.